Amén. Amén. En uno de mis viajes, en uno de los viajes que hice el año pasado, estuve hospedado en la casa de un hermano. Muy amablemente él me hospedó en su casa. Es él, su esposa, y tiene 2 hijos pequeños. Tiene 2 hijos que están todavía en primaria, en edad escolar. Y justo en esa semana estaban en exámenes, en esa semana que yo fui. Así que como todo papá, pues les decía a sus hijos que estudien, ¿no? Y los hijos, estudiaban, pero hubo un problema que sus hijos estaban desaprobando un examen. Y a pesar que el papá les había dicho que estudien, ¿no? El papá les había dicho que estudien, pero los chicos habían desaprobado el examen. Y la profesora les dio otra oportunidad. En realidad era dictado, ¿ok? Como estaban todavía pequeños, eran palabras complicadas, pero que tenían que estudiar para que les tomen el examen y el dictado. Así que como los habían jalado, el papá pensó, bueno, de repente pues, como a veces pasa, ¿no? La mamá les dice que estudien, pero la mamá se relaja, ¿no? Sí, a veces hay eso, ¿no? De repente la mamá es la que los deja jugar y no están estudiando. Así que este hermano decidió tomar las cosas por su propia fuerza, ¿no? Así que les dijo que estudien. Yo estaba ahí y los puso a estudiar, repasen, ¿no? Y no pueden prender televisión, no pueden hacer nada hasta que estudien. Y resulta que los chicos, yo veía, ¿no?, que estaban ahí estudiando. Al día siguiente fue el examen de los 2. Y yo, como estuve una semana, estuve también ahí cuando les trajeron la nota después de haber estudiado. Y trajeron el examen y los 2 tenían caras de preocupados. ¿Y qué pasó? Que habían vuelto a jalar. Entonces el papá se molestó. Como cualquier papá, usualmente, aunque ustedes no se molestan por esas cosas, ¿sí o no, papás, no? El papá se molestó porque él dijo, ¿cómo es posible que ustedes estén? O sea, yo les digo que estudien y ustedes no estudian, ¿cómo es posible que se jalen todo? A ver, traigan, dijo él, su cuaderno, ¿no? Traigan su cuaderno para ver en qué han fallado. Y cuando el papá agarra el cuaderno de ambos, porque esto es lo que a mí me llamó la atención, que fueron de ambos, cuando el papá agarra el cuaderno de ambos, el problema es que ellos habían copiado las palabras de la pizarra, las habían copiado mal. O sea, varias palabras las habían copiado mal. Entonces, cuando ellos estudiaban, y cuando daban el examen, daban lo que habían estudiado, pero seguían saliendo jalados, ¿no? Entonces, el papá se dio cuenta de que esa era la razón de lo que pasaba. Y estando ahí, Dios me habló porque Dios me mostró que realmente eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros en nuestra vida. La pregunta es, ¿de qué fuente estás copiando, si puedo usar este mismo término, para aprobar tu examen? Para que tu vida sea una vida aprobada. ¿De dónde tú estás sacando para que cuando viene la prueba y tú des la prueba, tú puedas decir estoy aprobado? Porque lamentablemente muchas veces le ponemos voluntad, le ponemos ganas, queremos que nuestra vida sea correcta, le ponemos ganas a nuestro matrimonio, queremos que nuestro matrimonio sea unido, sea correcto. Pero cuando viene la hora del examen, muchas veces no vemos los resultados que esperábamos. No sucede en nuestra vida lo que pensábamos que debía de suceder en nuestra vida. No vivimos, ¿no?, como cristianos ahora, hijos de Dios, y decimos yo creo en la palabra, como decía Jenny, no, yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios que todo lo puede, pero nuestra vida no refleja lo que pensamos, nuestra vida no refleja lo que creemos. Hemos sido creados para grandes cosas por Dios, hemos sido creados para vivir una vida no como la viven los demás hombres que no tienen a Dios. La palabra de Dios dice que el que no tiene a Dios no tiene esperanza en este mundo.
no hay forma de que tenga éxito, no tiene paz, no tiene con qué poder vivir una vida diferente. Pero el cristiano que debería, vamos a decir, de sacarse 20 en todos los exámenes, o que debería de por lo menos sacarse 18, muchas veces el cristiano se está yendo, bueno, ya no es a marzo, ¿no? A enero, a febrero, o está desaprobando el curso, vamos a decir, de la vida. Y ese es el problema, ¿no? El problema del cristiano es ese, que el cristiano lee la Biblia y escucha de un Dios que hace esto, escucha de Jesús, escuchas la palabra, los mandamientos, pero cuando realmente vivimos es algo que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De dónde estoy copiando, por ejemplo, para ser un esposo yo? ¿Quién es mi modelo para ser un esposo? ¿De dónde tú estás copiando para ser una esposa? ¿De dónde estás copiando para ser un padre? ¿De dónde estás copiando para ser un hijo? ¿Cuál es tu fuente? Porque déjame decirte, así como esos niños, si tú copias, pero tu fuente no es la correcta, por más ganas que tú le pongas, vas a jalar. Por más voluntad que tú le pongas a tu vida, por más voluntad que tú digas, voy a sacar mi vida adelante, voy a ser feliz en esta vida. Por más ganas que le pongas, adivina qué, no vas a ser feliz. Así que a veces tenemos que preguntarnos, ¿quién es nuestra fuente? ¿Quién es nuestra fuente? ¿De dónde sacamos? ¿Cuál es el original? Pastor, ¿de dónde puedo sacar para yo realmente estudiar bien, aprender bien y yo pueda vivir una vida y que se cumpla en mí lo que Dios dice que debe cumplirse? Que yo pueda hacer una vida, leemos que Pablo dice que siempre estamos en victoria por Cristo Jesús pero mi vida no refleja eso. ¿Y qué pasa cuando tu vida como cristiano no es compatible o se asemeja a lo que supuestamente tú esperas de la Biblia? ¿Sabes qué pasa? Aprendemos a ser hipócritas. O no sé si la palabra es hipócrita, porque aprendemos a tener una doble vida, ¿no? Hipócrita no es necesariamente quizás alguien que más se está escondiendo o fingiendo, ¿no? Pero como cristianos aprendemos a tener una doble vida, ¿no? Sabemos el lenguaje del cristiano, sabemos la jerga del cristiano, sabemos lo que los cristianos dicen, sabemos cómo aparentarse cristiano, cantamos, levantamos levantamos las manos, pero como decían, no, canto de una victoria que no la tengo. Canto de un Dios con el cual no me relaciono. Canto de un gozo que no experimento hace tiempo. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que conozcas la fuente. Dios quiere que conozcas el original. Pero tú dirás, pero si Dios quiere que conozcamos el original, ¿por qué la mayoría no lo conoce? ¿Por qué parece que a veces solo hay unos pocos? No es como si Dios tuviera, ¿acaso Dios tiene favoritos? ¿Acaso Dios quiere solo que algunos vivan en victoria? ¿Acaso Dios quiere solo que algunos vivan la vida que Él quiere? Y cuando hablo de vivir en victoria, no hablo de una vida que no tiene problemas, por si acaso. Amén. Hablo de una vida que puede tener problemas, pero tú le ves la cara y esta persona realmente en medio de sus problemas tiene una fe en Dios, tiene una confianza fuerte en medio de sus tribulaciones. No está así como que, ay, no sé, se acabó el mundo, no. Porque a todos nos van a venir problemas. ¿Cuántos sabían eso? Amén. A todos nos van. Así que cuando digo de victoria no quiero decir, ay, pastor estará hablando de una vida que no le pasa nada. Pues claro, si fuera así, tendría victoria, pero eso no es cierto, porque no hay ningún ser humano que no le pase nada. No hay ningún ser humano que no tenga cosas que vencer. Y Dios quiere, esto es lo primero, que Dios quiere que conozcas bien el original. Y como decía, hay una razón por la que muy pocos lo conocen. Muy pocos lo conocen.
Hablando de la Biblia, hablando de las épocas bíblicas, de las épocas del Antiguo Testamento, había una posición de la cual Dios habló que era la más alta posición y era una posición donde esa persona tenía poder, esa persona tenía autoridad y esa persona tenía los recursos para hacer mucho bien. Estamos hablando de las épocas bíblicas, ¿ok? Del Antiguo Testamento. Y Dios habla de esta posición y de esta persona. Y esta persona era el rey, ¿no? El rey. Ustedes han escuchado David, Salomón, todos ellos. Dios habla del rey. Y el rey es una persona que tenía poder, que tenía autoridad y que tenía los recursos para hacer. Su palabra dice que lo que el rey decía, se hacía. Era la posición más alta. Pero por supuesto, cada reino, cada nación solamente tenía un rey. No existían dos reyes, un rey. Pero esta posición es tan especial para Dios. Esta posición Dios la creó porque Él mismo es rey. Pero es tan especial para Dios que en el Nuevo Testamento, Dios al hablar de todos nosotros, de cada uno de nosotros, Dios dice que nosotros somos reyes. En Apocalipsis 1. La Biblia dice que los que han conocido a Jesús son, ¿qué cosa? Reyes. ¿Quién es un rey? Pues una persona que está ¿dónde? En una posición de ¿qué? De autoridad, de poder. Es una persona que puede hacer mucho bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene los recursos. Él es rey, él puede influenciar. Si es un buen rey, él puede cambiar una nación. Y Dios dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes, dice también. Amén. Reyes, dice. Pero en el Antiguo Testamento es interesante que Dios estableció algo para estos reyes. Es como cuando dicen, ¿no? Este es marketing, pues, ¿no? El marketing que vende, ¿no? Ahora todas las chicas, por ejemplo, ¿no? Tú eres una princesa, ¿no? Pinchecha, ¿no? Tú eres una princesa. Tienes que tratar, ¿no? La mujer es una princesa. Y ¿tú sabes realmente qué tiene que hacer una princesa? Hay una serie, ¿no? Que es de la reina Victoria, ¿no? La reina de Inglaterra. ¿Tú sabes todo lo que tiene que hacer una princesa? Porque cuando piensas en princesa, ay, no, está con su vestido de cenicienta y eso es lo único que tiene que hacer. ¿Tú sabes toda la chamba que tiene una princesa? E igual, no, un príncipe, tú eres un príncipe para Dios. ¿Ah, sí, un príncipe eres? Y pensamos, ¿no? En el lado, no sé, ¿tú sabes todo el trabajo que tiene un príncipe? ¿Tú sabes que han renunciado a ser príncipes algunos porque es demasiado? Han abdicado porque esto es demasiado. O sea, ¿sabes qué? Prefiero ser una persona normal, no quiero ser príncipe. ¿Por qué? Si es tan bonito. No, no es tan bonito. No puedes ir a donde quieres, no puedes hacer lo que quieres, no puedes vestirte como quieres, no puedes hacer muchas cosas. Tienes que cumplir con ciertas responsabilidades, asistir a todas esas reuniones que no quieres ir. No es tanta cosa. Y Dios nos dice que tú eres un rey. ¿Y qué quiere decir eso? Y si me acompañan en sus Biblias al 5.º libro del Antiguo Testamento, a Deuteronomio, por favor. Rey, yo quiero ser rey, yo quiero tener poder, yo quiero tener autoridad, yo quiero ser una persona de influencia. ¿Cuántos quieren hacer eso? Bueno, así no quieres, Dios dice que tú eres rey. El tipo de rey que tú eres, yo no sé. Pero Dios dice en Apocalipsis 1 que somos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Por eso el título es Rey de Reyes. ¿Quiénes son esos reyes de los cuales Él es rey? ¿Quién es, hermano Daniel, fuerte? Nosotros, ¿verdad? Él es Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Quiénes son esos señores?
Nosotros, entonces si tú eres un rey, tú eres una persona de poder, eres una persona de autoridad, eres una persona de influencia, eres una persona que puede cambiar el destino de muchas vidas según el tipo de rey que tú seas. Si eres un rey malo, ¿qué puedes hacer? Causar mucho problema, ¿no? Como un gobernante. Deuteronomio, ¿qué capítulo les dije? No, todavía no he dicho, ¿están atentos? A ver, adivinen pues, ¿qué capítulo? A ver si estamos en el mismo sentir. 17. Dios dice, Dios está hablando al pueblo, cuando tú tengas un rey vas a hacer esto, le dice. Cuando hay un rey sobre ti, escoge el que Dios escoja, le dice al pueblo. Y ahí en Deuteronomio 17, vamos a leer 3 versículos del 18, el 18. Fíjense. Y cuando se siente sobre el trono de su reino. ¿Cuántos quieren sentarse sobre el trono de su reino? ¿No? Te acaban de elegir rey. Lo máximo. ¿No? Has invitado a tu familia para tomarse foto, todo. Cuando te sientas, cuando te vayas a sentar en el trono de tu reino, el primer trabajo que le da Dios, ¿cuál es? Entonces, dice, escribirá ¿para quién? Para sí, en un libro, ¿qué dice? Una copia de esta ley. ¿Cuál era esa ley? Los mandamientos de Dios, que hablaban de muchas cosas. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Y fíjate que dice, ¿del qué? Del original. Por eso te digo, tu cristianismo, ¿de quién lo estás copiando? Porque si somos sinceros, ahora hay todo tipo de cristianos, ¿sí o no, Jimmy? Hay todo tipo de cristianos. ¿De dónde estamos copiando nuestra vida? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos mirando? ¿Qué estamos buscando? Y te darás cuenta que ahí está el problema, que muchas veces no buscamos del original, si no buscamos, oye, pero si los cristianos pueden hacer eso, porque este tipo es cristiano y mira todo lo que hace. Ese no es cristiano original, ese es cristiano de azángaro. ¿Ah? Ese no es cristiano original. ¿Verdad que en Perú falsifican ahora? Y estamos falsificando también cristianismo. Y le dice el rey, tú eres el rey, tú has sido escogido por Dios. Wow, Dios, me has escogido para ser rey sobre una nación y ¿no? Uno piensa súbdito. No, por eso no te he escogido rey. ¿No? ¿Te imaginas rey ahí en tu cama, no? King size. Teniendo todo alrededor. No. Cuando te sientes en el trono, saca tu cuaderno. Saca tu pluma, porque en esa época era el lapicero, ¿no? En esa época tenía que ser ¿cómo? Con tinta, papiro, y si no se te chorreaba, esa hoja no servía. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y que dice, y lo tendrá consigo, ¿no? ¿Qué era? Yo pensaba que el rey pues que lleve la corona, que lleve todo. No, el rey tiene un libro bajo su axila. Y lo tendrá consigo y leerá en él los domingos cuando va a la iglesia. ¿Cuándo dice? Todos los días de su vida. ¿Ustedes saben la encuesta que dice que cuántos cristianos leen su Biblia? ¿Cuántos cristianos conocen su Biblia?
¿Cuántos cristianos pasan en el estudio de la ley, de la palabra de Dios? Ustedes saben el porcentaje. ¿Cuántos minutos diarios le dedican? ¿Qué tipo de reyes vamos a ser? ¿De dónde estamos copiando? ¿De dónde estamos copiando? ¿Ustedes no creen, no se imaginan que ese tiene que haber sido un trabajo bien difícil para un rey? Pues estás hablando de la ley, que tienes que tú agarrar y empezar. O sea, tienes que escribir, ¿no? Copiar exactamente todo, la coma, los puntos, las palabras. Y Dios dice esto. Yo pensé que me habían llamado a ser rey para ¿no? Estar en mi carruaje, ¿no? Haciendo carreras con Ben Hur y todos los demás, ¿no? Para eso me habían escogido rey. Y dice, lo leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Dios. Tú dices, ¿por qué no tememos a Dios? Porque se tiene que aprender. ¿Y cómo lo aprendes? No viendo la vida, no lo tenemos que aprender. Si tenemos que aprenderlo es porque no lo sabemos. Y si tenemos que aprenderlo es porque alguien tiene que enseñarnos, dice, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Tiene que copiar. Y dice a fin, fíjense, de que ¿qué? Prolongue sus días. ¿En dónde? En su reino. Él y sus hijos en medio de Israel. ¿A cuántos de ustedes se le graba algo mejor si lo escriben? ¿No? Varios, ¿no? ¿Se imaginan en el colegio antes cuando te castigaban, te acuerdas que te hacían escribir? ¿A quién le pasó eso alguna vez? ¿No? O en la pizarra o en un cuaderno. ¿Cuántas veces? 500 era más o menos el promedio, 100, si le caías bien. A Sadi seguro 1000, 2000, 15000, no sé. Pero ¿te acuerdas? No debo de tirar, ¿no? Papeles, no debo tirarle la mota al profesor, no debo, no, etcétera, etcétera. Y te hacían escribir. ¿Y por qué te hacían escribir? ¿Cuál era el fin? ¿Verdad? Que te quede grabado. Ese era el fin. Ahora digo, ¿un rey no está ocupado? ¿Un rey no tiene cosas que hacer? Ustedes que son reyes, ¿tienen cosas que hacer o no? ¿Sí o no? Desde que se levantan. La esposa te manda a comprar el pan, ¿sí o no? ¿Ah? Rápido. Si nosotros que no somos ni reyes andamos full, ¿te has puesto a pensar un rey cuán ocupado está? Los asuntos tan importantes que tiene que ver de su reino y del futuro y de la nación y los impuestos y las carreteras y que acá en esta provincia están causando problemas, ¿no? Y que por acá se está levantando otro, que por acá ha habido sequía, con tantas cosas que tiene que hacer un rey, que tiene que preocuparse de los demás, tiene que preocuparse de sus relaciones internacionales. Dios dice, eso no es lo principal. Lo principal es que tienes que conocer el original. Porque si tú no conoces el original, tú vas a hacer con buena intención lo que tú quieres, lo que creas conveniente, lo que sea mejor para ti, pero necesariamente lo que tú crees que es mejor para ti no es lo mejor. Y Dios le dice al rey, ¿sabes qué? Yo te he escogido, yo te he puesto allí, pero tienes una tarea primero, y es hacer una copia de lo que yo digo, dice Dios.
para que tú sepas qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí no me gusta, cómo quiero que sea esto, cómo quiero que sea lo otro, y para que tú aprendas a temer, para que aprendas, para que obedezcas. Tenemos que conocer el original. Por eso decíamos, tu cristianismo, vamos a decirlo, nuestro cristianismo, cuán original es, cuán pegado al original es, al cristianismo original de Dios, al cristianismo de Jesús. ¿Cuánto se asemeja nuestro cristianismo al suyo? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque yo voy a hacer con mi buen corazón, voy a hacer lo mejor que pueda. Yo quiero ser cristiano y yo creo que Dios quiere que haga esto, creo que Dios quiere que haga lo otro, y yo soy, y voy a llevar así mi familia, y tu intención es buena. Yo no estoy diciendo que tú tienes mala intención, tu intención es muy buena, pero si no conoces el original, pues vas a salir jalado. Vas a salir jalado. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que Dios no nos puede respaldar. Dios no puede respaldar mi cristianismo. ¿Por qué? Porque no es el suyo. No es lo que Él ha dicho. Así que este era un mandato que Dios dijo a todo rey, por si acaso, ¿Y qué crees que ustedes cuando venían un reino, el primer rey fue Saúl y David y Salomón, y de ahí se dividió el reino Roboam, Jeroboam, y hubieron muchos reyes en Israel? ¿Tú crees que todos los reyes que vinieron hicieron eso? ¿Tú crees que todos los reyes hicieron una copia de un libro para sí? Algunos reyes dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a gobernar bien, pero como me parezca. Así que algunos, porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, hubieron algunos reyes muy buenos, que sí, que trataron de agradar a Dios y hacerlo, y hubieron unos reyes que fueron, Dios mío, estos reyes eran lo peor de lo peor. Usaron el poder y la autoridad que tuvieron, usaron para levantar ídolos, altares contra Dios, para hacer pecar al pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, eran los reyes del pueblo de Dios. Y esto trajo varias consecuencias. Y hubieron años en el pueblo de Israel donde la gente vivió sin el original. El libro, adivina qué, desapareció. Desapareció. Hacían sus ceremonias, vivían sus vidas, trataban de gobernar todo y el libro desapareció. No había original, no había de dónde leer. Entonces, ¿qué hacían? Cada uno hacía lo que quizás mejor trataba de hacer, pero eso daba resultado, eso Dios lo respaldaba, no podía. Porque Dios no va a respaldar algo con lo que Él no está de acuerdo. Y vamos a ver un momento qué había pasado justamente cuando desapareció el original. Ahora acompáñenme a Segunda de Reyes 22. Justamente ese libro se llama Reyes. Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22. Apareció este nuevo rey que quiso hacer lo correcto, así que él empezó a reconstruir el templo, ¿no? A tratar de reconstruir el templo. Y dio dinero, busquen el dinero para que puedan reconstruirlo. Y dice en el versículo 8 de Segunda de Reyes 22. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. ¿Qué le dijo? He hallado el libro de la... ¿Qué quiere decir? Que había estado, ¿qué? Perdido, bajo algo, escondido.
Y él, que lo mandaron a hacer otra cosa, lo mandaron a recoger dinero, todo, de repente, ¡wow!, encuentra el libro, encuentra el original. E Hilcías, dice, dio el libro a Safán. ¿Y qué hizo Safán? Lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos, lo que le habían mandado a hacer, ¿no?, han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Y asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿Qué encontró Hilcías y que lo de Safán? ¿Qué era el libro? El original, ¿sí o no? El original, que había estado perdido durante años. La gente vivía sin el libro, la gente vivía sin el original, haciendo lo que mejor les parecían y viviendo una vida no para Dios, entre comillas, pero como quería, ¿no? Con mi mejor intención. Y Safán, al rey, le lee entonces el libro. Y fíjense qué pasó, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué dice? O sea, esto tiene que haber sido un shock. El rey está reparando la casa de Dios, el rey está haciendo cosas correctas, pero de repente viene este Safán a leerle. Y te imaginas tú, el rey tenía unas vestiduras pues de rey, ¿no? O sea, preciosas y carísimas y todo lo que quieras, ¿no? Y cuando el rey escucha atentamente lo que le está diciendo Safán, de repente agarra su ropa y se la empieza a romper por todas partes, ¿no? La rasga delante de él. Y dice versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, fíjense el por qué el rey estaba tan preocupado, versículo 13, id y preguntad a Dios por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Sus padres. ¿Cuántos de nosotros venimos de padres que de repente no conocieron a Dios, no sirvieron a Dios? Pero fíjate, ¿qué había pasado porque los padres porque el original se había extraviado? Tanto le afectó que él dice, vayan a hablar a Dios, pregúntenle a Dios, y él se da cuenta, él reconoce que su estado, el estado de su pueblo y como las cosas están alrededor, él es consecuencia de que se ha puesto a un lado las palabras de Dios, de que no se conocían, de que los padres, por causa de los padres que no escucharon, ahora él dice, grande es la ira de Dios contra nosotros. O sea, el problema no es que solamente las cosas estaban mal, sino que como Dios ha prometido así, ¿no? ¿A cuánto nos gustan las promesas de Dios? ¿No? Dios ha prometido estar contigo, Dios ha prometido ser tu proveedor, amén. Dios ha prometido ser tu sanador, Dios ha prometido oír tu oración, amén. Dios ha prometido muchas cosas y nos gustan esas promesas, pero así como Dios ha prometido eso, también Dios ha dicho que el que peca o el que hace algo indebido o el que Dios, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar callado? ¿Se va a quedar quieto? No, él también, ¿qué va a hacer? Va a traer esto consecuencias a nuestras vidas.
Y por eso él estaba tan acongojado, porque él de repente al hallar el libro se le abrió el panorama y él dice, con razón, estamos así. ¿Por qué estamos así? Porque no teníamos el libro, no teníamos el original. Y por no vivir conforme al libro, Dios estaba contra ellos. Qué raro, ¿cómo Dios puede estar en contra de su pueblo si era su pueblo? Si era su pueblo, ¿cómo Dios estaba contra ellos? Y nuestra vida, por eso decía nuestra vida, muchas veces cosechamos cosas en nuestra vida y no sabemos de dónde han venido. ¿Por qué cosechamos esto en nuestra vida? Pero la pregunta es si tenemos el libro, si tenemos el original, si estamos haciendo una copia para aprender de él. Porque mi buena intención, todo lo que quiera hacer no es suficiente. No es suficiente. Y bueno, tú puedes decir, bueno, pastor, ese es en esa época, ¿no?, del Antiguo Testamento y tú estás hablando del libro de la ley, pero esa es la ley del Antiguo Testamento que ellos tenían que guardar y Dios esperaba eso, pero ahora yo soy un rey del Nuevo Testamento. Soy más bacán, ¿no? Yo soy un rey moderno, ya yo no dependo de esas cosas, ahora dependo de mis creencias, ahora dependo de mi voluntad, ahora dependo de esto, dependo de lo otro. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, porque la pregunta es entonces, ¿habrá cambiado Dios? Dios habrá dicho en el Antiguo Testamento, para poder ser buenos reyes necesitaban el libro, necesitaban seguir las instrucciones. No, Dios no quería que ellos inventen nada. Dios no quería que ellos inventen nada. Dios dijo, ¿sabes qué? No, gracias por tus ideas, pero no inventes. Yo ya lo hice ya. Yo ya lo hice. ¿Será que ahora en el Nuevo Testamento Dios ha dicho, ¿saben qué, chicos, muchachos, iglesia, cristianos, hagan lo mejor que puedan, esfuércense y todo les saldrá bien? Sean buenos unos con otros, no hagan daño a nadie. ¿Qué otra cosa dice la gente? No, yo no hago daño a nadie, soy bueno con todos. Yo ayudo a la gente, ¿no? Y ya. Y Dios está feliz. Dios está contento. Y en Juan 8, acompáñenme a Juan 8, porque ya ahora vamos al Nuevo Testamento entonces. ¿Sabes quién vino a esta tierra? Jesús, y uno de los nombres de Jesús es la palabra de Dios. El verbo de Dios. Y en Juan 8, 31, dijo esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y fíjense qué les dice a los judíos que habían creído en él. Juan 8, 31. ¿Qué dice? Ajá. Le dice ahora a los cristianos, no modernistas que somos, cristianos del siglo XXI, y nos dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? No es solo que creas en Él, sino que tienes que hacer permanecer. ¿En qué? Permanecer en su palabra, no mi palabra, no la palabra de, en su palabra. Si tú permaneces en su palabra, eso te hace ser un discípulo de
Jesús. Si yo hago lo que me da la gana, eso no me hace discípulo de Jesús. Si yo hago con muy buena intención, eso no me hace discípulo de Jesús. Si yo le pongo mucho punche y voluntad para Dios, eso no me hace discípulo de Jesús. Me hace discípulo de Jesús el que yo busque andar, permanecer en la palabra, en el original. En el Antiguo Testamento vemos que era un libro, ¿no? El libro de la ley, pero Jesús vino y Él trajo ahora sus palabras también, ¿no? Palabras para nosotros. Y dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué te hace un verdadero discípulo de Jesús? Que andas en el manual original, que es su palabra, ¿no? Que es su palabra. Como muchos decimos, ¿qué es amar a Dios? Yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios acá? Y Jesús dijo, el que me ama va a guardar mi palabra. Mi palabra, dice él. El que me guarda, el que me ama, mi palabra guardará. Y por último él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú y yo vamos a pasar, tenlo por seguro. Pero su palabra no pasará. Amén. Su palabra no pasará. ¿No será que muchas veces mis derrotas, mis presiones, mis conflictos, mis confusiones, mis dudas son producto de que no estoy siguiendo el patrón, no estoy siguiendo el original, sino estoy siguiendo un cristiano? Tú dices, yo creo en Dios, pero no estás siguiendo el cristianismo de Dios, no estás siguiendo la palabra de Dios, no estás siguiendo el molde de Dios, sino crees en Dios, pero estamos siguiendo, hemos copiado no sé de dónde, a veces nosotros mismos inventamos un cristianismo. Pero Dios dice, no, permanece en mis palabras, son mis palabras las que te hacen que seas mi discípulo. Y si tú permaneces en su palabra, vas a ver que lo que Él ha prometido que se haga realidad en tu vida se va a hacer. Amén. Se va a hacer. Tú vas a ver, todos yo creo que queremos tener éxito, pero la única forma de que podemos tener éxito es solamente si nos alineamos con el original, con la palabra de Dios. ¿Alguno ha llegado ya a completar esto? No, todos estamos en esa lucha. Pero acuérdate que el rey, ¿qué tenía que hacer? El rey tendría que ser demasiado orgulloso para venir al reino, para sentarse sobre el trono y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a leerlo ahí de vez en cuando porque yo tengo muy buenas ideas. Yo tengo muy buenas intenciones de cómo ser un rey, de cómo llevar la vida, de cómo hacer los planes, todo. Y después cuando está en problemas su reino, ahí recién dice, ¿qué me está pasando? Lo que te está pasando es que no has hecho lo primero. No has hecho lo primero. Lo primero es asegurarte si estás siguiendo el original. Y cuando tienes problemas, ese es lo primero, hermanos. Ese es lo primero que Dios me ha hecho, me ha tenido que enseñar como a cocachos aprendí. Pero lo primero es que cuando yo estoy en confusión, yo estoy en problemas, yo estoy en algo, antes de empezar a echar la culpa a cualquier cosa o a mi circunstancia, me tengo que encerrar con Él para ver si estoy siguiendo. Si me he desviado de repente a la derecha o me he desviado a la izquierda. Ahora, como decía al principio, si estoy viviendo una doble vida, no hay forma. Si no estoy viviendo conforme a la palabra, no hay forma de que Dios pueda bendecir eso. Amén. No hay forma. Dios bendice mi matrimonio, pero si no están andando conforme a los patrones que yo les he dicho del matrimonio, ¿cómo yo puedo bendecirlos? No hay forma. Vamos a ponernos en pie, hermanos.
Estoy seguro que me he quedado corto, hermanos. Me he quedado corto de poder enfatizar cuán importante es la palabra de Dios. De hecho, me he quedado corto. No hay forma. No hay forma. La palabra es tan importante para que sea nuestra guía, nuestro patrón, que Jesús dijo, si alguno se avergonzare de mí y de las palabras que yo he hablado, ¿no?, del Evangelio y de las palabras que yo os he hablado, o sea, Él eleva lo que Él dice, lo eleva al mismo nivel de Él. Lo eleva al mismo nivel de Él. Es como que uno es padre, ¿no? Y uno le dice algo que haga al hijo y el hijo no lo quiere hacer. No solamente Él está menospreciando lo que tú has dicho, te está menospreciando también a ti, las dos cosas. Jesús separa las dos cosas y dice, mis palabras son tan importantes como yo. Así que yo quiero que tomes un momento ahí, cierra tus ojos para no distraerte. Y si podemos hacer un resumen de nuestro cristianismo, si puedes tú hacer un resumen de tu cristianismo y yo puedo hacer un resumen de mi cristianismo. Podemos ser sinceros y decir, sí, yo tomo tiempo de que para saber de que mi cristianismo lo he recibido del original y estoy procurando tener esa copia lo mejor posible y que mis ideas de Dios, mis ideas de la vida, mis ideas de todo salen de ese libro, salen del original. O de repente nos damos cuenta que ese libro está perdido, que ese libro está abandonado en algún sitio y que nuestro cristianismo es simplemente nuestros ánimos, nuestro punche, nuestras letras. Y nos damos cuenta por los frutos de que no vivimos en esa victoria que Dios tiene para nosotros. Pero si tú estás aquí, adivina por qué es. Es porque Dios nos da la oportunidad de hallar el libro. Dios te da la oportunidad de que tú puedas empezar a buscar el original, empezar a buscar realmente lo que Dios dice de cada situación en tu vida, pero no solamente saber la situación, sino también querer obedecer, como dice su palabra, también querer alinearte a su voluntad para que Él pueda bendecir tu vida. Y por eso le damos gracias a Dios en esta tarde, 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 en esta